Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de segundo de la ESO. Estamos con el tema 3, cambios en la materia. En los vídeos anteriores hemos trabajado con átomos, hemos visto cómo las sustancias se pueden clasificar según su estructura en átomos aislados, moléculas y cristales. Hemos hablado según su composición de elementos y compuestos. Hemos terminado de esta forma con un bloque de este tema y vamos a pasar a otro bloque apasionante como es la tabla periódica. Y es apasionante porque si en los vídeos anteriores hemos hablado de las sustancias, o mejor dicho, de los átomos, haciendo referencia al tipo de átomo por el color que utilizábamos, de ahí que hiciéramos, por ejemplo, pequeñas figuras de construcción para hablar de los átomos, eso sería un átomo azul. Ahora ya vamos a poder utilizar los elementos reales, ¿no?, que aparecen en la naturaleza para referirnos a esos átomos. Cada átomo que hay en la materia lo es de uno de estos elementos que tenemos aquí, que están representados en la tabla periódica. En total hay 118 elementos y en la tabla periódica se encuentran distribuidos de una forma especial. Como podemos comprobar, no es una tabla con el mismo número de filas o con el mismo número de elementos en cada fila, por ejemplo, o en cada columna. ¿Por qué? Pues lo vamos a explicar en un momento. Primero, fijémonos que la tabla periódica, cada elemento tiene un número y que todos los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo están ordenados según ese número. Ese número, que aquí lo podemos ver representado en la leyenda de la tabla, es lo que se conoce como número atómico. Aunque a este nivel no hemos profundizado, los átomos están formados por otras partículas aún más pequeñas y el número atómico hace referencia a esas partículas, en concreto al número de protones que tiene cada átomo de cada elemento. Sin incidir más en ello, tener en cuenta que cada átomo es del elemento que es, por ejemplo, un átomo es un átomo de boro, siempre y cuando su número atómico sea 5. Igual que un átomo, por ejemplo, de hierro, es de hierro porque tiene un número atómico de 26 protones. Entonces, al ordenar los átomos de los elementos en orden creciente de su número atómico, los vamos ubicando en una columna o en una fila específica. Digamos que cada columna la vamos a denominar grupo y a cada fila la vamos a denominar periodo. Así nos salen 18 columnas, 18 grupos y nos salen 7 filas o periodos. Que un elemento pertenezca a un grupo o a un periodo determinado va a indicarnos una serie de propiedades. En el nivel en el que nos encontramos de segundo de la ESO no vamos a insistir en las propiedades, pero sí es bueno tener en cuenta que el elemento ocupa un lugar en la tabla por las propiedades, no es un lugar arbitrario. También indicar que si nos damos cuenta, debajo de la tabla o de la zona principal de la tabla encontramos un conjunto de elementos que tienen un nombre especial. A una fila se le llaman lantánidos y a otra fila se le llama actínidos. ¿Por qué están colocados ahí? Pues básicamente porque la tabla periódica inicialmente tenía estos elementos incrustados en esta zona, lo que propiciaba que la tabla fuera extensísima, muy larga, y no era fácil imprimirla, digamos, en un folio. Entonces decidieron separar estos elementos y ponerlos debajo para compactar más la tabla, no hacerla tan larga y así poder imprimirla en folios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a utilizar de la tabla periódica? Ya hablaremos en otro vídeo sobre estas letras, lo que se conocen como los símbolos de los elementos químicos, pero ahora lo que nos interesa es ver la distribución de colores de la tabla, porque como vemos cada átomo, cada grupo de átomos de los elementos, pues tienen un color.
En este ejemplo de tabla aparecen más colores de los que nosotros vamos a hacer uso. Entonces, he preparado aquí un pequeño esquema con las 3 categorías que vamos a emplear y que vamos a usar en los distintos ejercicios. Los elementos que están agrupados en la zona de la izquierda de la tabla son los elementos metálicos, son los que llamamos metales. Entre ellos podemos encontrar elementos como el hierro o la plata. ¿De acuerdo? Hay otros elementos, muchísimos elementos. Es de lo que más abunda en la tabla periódica, los metales. Los metales se caracterizan, por ejemplo, por ser la gran mayoría sólidos a temperatura ambiente, conducir la electricidad, conducir la temperatura, ser buenos conductores, en definitiva. Aquellos elementos que no son metales se denominan no metales y se encuentran en la zona derecha de la tabla. Aquí encontramos elementos como el oxígeno, el carbono o el cloro, que son elementos que posiblemente os suenen. También es un no metal el hidrógeno, que curiosamente está ubicado en el otro extremo. El motivo es porque al ser el elemento más pequeño de la tabla periódica, conserva una serie de propiedades similares a los elementos que también se encuentran en el grupo 1, en la columna 1 de la tabla. Por ese motivo, en muchas tablas periódicas aparece a la izquierda. En otras aparece totalmente aislado por esta zona de aquí, en el centro, porque no es asociado a ningún grupo. Nosotros lo vamos a colocar en el grupo 1. Y para terminar, hay un conjunto de elementos que en circunstancias se comportan como metales y en otras circunstancias se comportan como no metales. Los motivos y aquellas circunstancias están fuera del alcance de este curso, pero es bueno saber que existe este tipo de elementos y se denominan semimetales. Están como en una especie de franja o barra así diagonal y separa la zona de los metales de la zona de los no metales. Semimetales tenemos algunos elementos que son muy famosos y que a lo mejor nos suenan, como el silicio o el boro. ¿De acuerdo? Entonces, veremos en otros vídeos cómo podemos hacer uso de la clasificación o distribución de los elementos en la tabla periódica como metales, no metales y semimetales para determinar una serie de características, como por ejemplo, qué tipo de estructura van a presentar las distintas sustancias, ya sean elementos o compuestos, en función de qué elementos o qué átomos de qué elementos están contribuyendo en la formación de esas sustancias.